EXO. El sonido del silencio, pero no quiero escuchar. Es aquella noche fría, la quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas del miedo también está por comenzar. Otro día en silencio, el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre espera. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y el que pasa en mil silencios pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. El sonido del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre espera. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Lo que pasa en mis silencios pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio.
Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Esta hermosa canción de cantante colombiano Alex Campos. No sé cómo lo pudieron escuchar. Bueno, están los videos, tiene su canal de YouTube ahí en internet. Está la música de él, este salmista colombiano, que en estos tiempos de COVID, de pandemia, él se llegó hasta el hospital con su guitarra y de esa forma alentaba, le daba aliento, le daba fuerza a aquellos que estaban atravesando este tiempo de internación, de pandemia, que uno de los pacientes era su papá. Y bueno, él llevó a través de la música, llevó paz, porque cantaba a Jesús, cantaba palabra. Y este tema que acabamos de escuchar, que lo acabamos de poner, si no lo pudo escuchar bien, se llama El Sonido del Silencio, donde esperamos la voz de Dios y realmente, aunque nos parezca mucho tiempo, la voz de Dios siempre se termina manifestando. Nosotros siempre estamos buscando que Dios nos hable o Dios haga algo por nosotros. No se canse de esperar, porque aun cuando tardare, Él siempre tiene una respuesta, tiene algo para decir, porque Dios es así. Y ahora sí, buenas noches, les saludo. Estábamos haciendo el resumen de la canción, de lo que escuchamos sin haber saludado. Dios les bendiga en este 29 de mayo, que ya quedan el antepenúltimo día del mes. ¿Por qué contamos? Decimos el 29 de mayo porque en la iglesia venimos leyendo el libro de Proverbios y ya hemos llegado al capítulo 29. Nos quedará el capítulo 30 y el 31 de este hermoso libro, precioso libro, que nos enseña muchas cosas más allá de lo espiritual, sino cómo debemos ser como personas, como seres humanos, el uno con el otro. Donde si uno tiene buen comportamiento tendrá buenas cosas, y si uno tiene malos comportamientos tendrá malas cosas, consecuencias se llama eso. Así que bueno, vamos a compartir la palabra. El jueves hablamos acerca del clamor y esta semana hemos estado haciendo clamor, o sea, hemos estado orando a Dios y estamos aguardando sus respuestas. Vinieron muchas respuestas para nombres propios, como ahora empezamos con los audios para Campo Alegre. Vinieron respuestas. Ahora sí, porque tenemos que enviar los audios para Campo Alegre por WhatsApp, porque la señal alcanza solamente para eso. Estábamos compartiendo con los hermanos de Campo Alegre, ya compartimos acerca de la canción de Alex Campos. Que esta semana estuvimos haciendo clamor a Dios para que Dios envíe o nos dé respuesta o se manifieste, cosa que creemos que va a suceder, porque Dios es así. Aunque tardare, siempre Dios tiene una respuesta. Y nosotros nos gozamos porque esta semana hemos recibido una gran noticia de una hermana en Cristo que personalmente yo no la conozco, pero ella es de Buenos Aires y Dios ha obrado tremendamente en su vida, permitiendo que se le haga una cirugía muy compleja, muy delicada, que los propios médicos, cuando abrieron, tuvieron que abrir y llegar hasta la cavidad que está entre el corazón y el pulmón. Ahí tuvieron que llegar y los médicos llegaron y dijeron, se sorprendieron por lo que encontraron, en la forma que lo encontraron, que todo eso favorecía a la persona a que se pueda recuperar y un montón de cosas. Nosotros creemos en un Dios que hace cosas imposibles y muchas veces esas cosas imposibles se han manifestado en las camas de los hospitales, de las clínicas, porque de ahí personas que estuvieron al borde de terminar su vida se levantaron y salieron caminando. Es verdad que otros no tuvieron el mismo desenlace, pero rescatamos el manifestarse de Dios que obra milagros. Dios obra milagros. Y esto es importante que se pueda creer, porque el principio de creer en un Dios es creer y tener fe que le hay, que le existe.
que Dios existe. Eso decía el apóstol Pablo. Es importante que el que se quiera acercarse a Dios, crea que le hay Dios. Y nosotros creemos, por eso le declaramos, por eso leemos la Biblia, por eso destinamos un tiempo de oración, por eso compartimos las Escrituras, porque creemos en Dios y en las cosas que Él hace. Yendo a la palabra de esta noche, de esta tarde, vamos a compartir Jeremías capítulo 33, del versículo 1 en adelante. Y esta palabra también tiene que ver con el clamor, y es un clamor particular en un momento especial de la historia de Israel como país. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 33, versículo 1, dice: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Volvemos a leer el versículo 3 del capítulo 33 de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi favor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que acabamos de leer, que acabamos de compartir. Que tú traigas discernimiento, que tú traigas conocimiento, Señor, que esta palabra encuentre cabida en nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Y esta palabra sea como una semilla plantada en tierra fértil y que lleve fruto a su tiempo, Señor. Que la pueda compartir, que se la pueda entender, que se la pueda atesorar, que sea de bendición esta palabra para cada una de las personas que pueden estar escuchando, para los hermanos de Campo Alegre, de Pozo Verde, el Deportivo, para los que están en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, y para todos aquellos que lo puedan estar viendo por el Facebook, Señor, por internet, que esta palabra sea de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre acostumbramos, después de leer la palabra en la iglesia, a orar y a pedirle a Dios la guía para que Él sea quien dé el conocimiento acerca de lo que estamos compartiendo. Jeremías le tocó ser profeta en un tiempo muy especial de Israel. En ese tiempo Israel, el país, estaba dividido en dos reinos. Uno era Judá y el otro era propiamente Israel. Un mismo país dividido en dos. Uno de los reinos era Judá y el otro era Israel. Habían sucedido muchas cosas de las cuales, o lo que podemos resaltar, que el pueblo lentamente, al pasar los años, se fue alejando de Dios. Empezó a adoptar otras costumbres, empezó a hacer otras cosas, las cuales no eran del todo, para nada, eran agradables ante la mirada y ante la existencia de Dios. A Israel Dios le bajó un modelo de cómo vivir que se lo dio a Moisés. En los libros de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Dios le bajó un modelo que después se terminó convirtiendo en la ley mosaica
de cómo debía vivir el ser humano. Hablábamos muchas veces en la iglesia que al no cumplir los 10 mandamientos, o es una creencia generalizada de muchas personas, que al no creer los 10 mandamientos estamos actuando contra Dios. Es verdad, pero el principio de los 10 mandamientos también tiene que ver la relación con el prójimo. O sea, no hacer los 10 mandamientos, no solo no agradamos a Dios, sino que al prójimo, a la persona esa que quizás decimos amar, estimar, querer, por ahí no le estamos cumpliendo o nos estamos portando mal con el prójimo. O sea, en los 10 mandamientos no solo tienen que ver con Dios, sino tienen que ver con el tipo de persona y con cuán buena persona soy. En los 10 mandamientos se habla de no decir falso testimonio, que si eso lo traducimos, podemos decir no decir mentiras. Pero ¿cuántas veces le hemos mentido al prójimo? O hemos dicho una mentirita piadosa, no importa la edad, puede ser niño, joven, adolescente, adulto, anciano. Le hemos mentido al prójimo. Y por el hecho de mentir al prójimo estamos incumpliendo algo que Dios ha bajado y que tiene que ver con la verdad. ¿Se entiende? Y así, si podemos leer cada uno de los 10 mandamientos, podemos ver que hay parte que le faltamos a Dios y otra que le faltamos al que tenemos al lado. Quizás al que decimos quererlo. ¿Cuántas veces papás y mamás que le mintieron a los hijos o los tuvieron con engaños de historias? ¿Sí? No quiero entrar mucho en este terreno porque no es parte de la palabra, pero la idea es llevarlo a la reflexión. ¿Cuánto tiempo tuvimos a los niños engañados con historias que no son reales? Y eso es verdad. Usted y yo sabemos que eso es verdad, porque fulano no existe, porque mengano no existe. ¿Sí? Y esas son pequeñas cositas, detallecitos, que están enmarcados con el falso testimonio. Pero bueno, entonces, este pueblo de Israel y este pueblo de Judá se alejaron de Dios, faltando a los 10 mandamientos y a las demás leyes mosaicas que están escritas, vuelvo a repetir, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y llegamos a los tiempos de Jeremías, donde Dios, a través del profeta en los capítulos previos, le mandaba decir al pueblo que se arrepintiera, que volviera sobre las sendas antiguas, que volvieran a buscar a Dios de todo corazón, para que no sean tomados como cautivos por Babilonia. Cosa que terminó sucediendo porque el pueblo no quiso saber nada de arrepentirse. El pueblo no quiso saber nada de reconciliarse con Dios. Entonces fueron llevados como cautivos. Jeremías, por hablar, terminó preso. Y en esas condiciones cuando llega esta palabra. ¿Sí? Vino palabra de Jehová, el 33.1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, ¿sí? Y comienza a hablar Dios, comienza a manifestarse, comienza a darle el mensaje a Jeremías. Y el versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, amigos, todo aquel que está viendo, escuchando, esas cosas grandes y ocultas que no conocemos tiene que ver con la fe. Porque la misma definición de lo mismo que Dios le está diciendo a Jeremías está escrito en Hebreos 11.1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta cómo se relaciona la palabra? Y todo el mover de Dios tiene que ver con la fe, de creer para ver cosas, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no se anda con chiquitas. La sanidad de un cáncer no es pequeña cosa.
Lázaro tenía 4 días de muerto en el sepulcro y sin embargo salió caminando. Y así podemos pasarnos la noche hablando de los milagros que hizo Jesús y de todo lo que está redactado y escrito en la Biblia, que en estos tiempos modernos tuvimos la oportunidad, muchas personas, de presenciar milagros y hechos que escapan a la lógica humana, que escapan a la ciencia, que escapan a la prueba o al sometimiento de cualquier método científico, porque ese es el obrar de Dios y en base a eso fundamentamos la fe y la existencia de nuestro Señor. Porque hemos visto, hay una parte que dice, claro, porque ves, crees. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el Señor le hablaba a Jeremías y le decía, clama a mí, clamemos, por eso la iglesia estuvo orando, venimos orando. Hermanos, nosotros, amigos, desde que se inició y arrancó la pandemia, venimos orando a Dios por la familia, por la iglesia, por los conocidos, por los vecinos, por los amigos, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de la escuela de jardín, de la primaria, de la secundaria, de la universidad. Venimos orando por mucha gente y si usted no lo sabía porque no lo hicimos público, sepa que hay alguien, que existe una iglesia que está orando por muchas personas. Deseamos el bienestar y la paz para las familias. Deseamos que el conocimiento de Jesús llegue a las familias porque creemos, confiamos y sabemos que cuando Jesús toma el control de la casa, del lugar, muchas cosas suceden y hay manifestaciones de paz, de amor, de calma. ¿Sí? Si seguimos leyendo la palabra, dice el Señor en el versículo 4 del capítulo 33 de Jeremías, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. En el momento que había entrado Babilonia, había invadido, hay problemitas técnicos aquí en el entorno, en el momento que había invadido Babilonia, hubo destrucción de la población, mucha gente había muerto a causa del enfrentamiento, ¿sí? Como sigue hablando en el versículo 5 y el versículo 6. Perdón, en el versículo 5. Dios ha llegado a un momento que se ha molestado por el comportamiento de Israel, de su nación. ¿Por qué se molestó Dios? ¿Por qué podemos llegar a definir el enojo de Dios? Que no viene de Él, sino es nuestro comportamiento el que puede causar el enojo de Dios. ¿Cuándo se enoja el papá o la mamá? ¿Cuando el hijo obedece o cuando desobedece? ¿Cuando hace las cosas bien o cuando hace las cosas mal? ¿Cuándo se enoja el papá? Y los papás nos enojamos cuando el hijo se porta mal o la hija se porta mal, cuando desobedece, cuando no atiende nuestro consejo. Entonces, no lo pongamos a Dios como el ser malo. A veces decimos, no, Dios no existe, pero definimos su maldad. Definimos que Dios es malo porque permite ciertas cosas malas. No, hermano, amigo. Las cosas malas vienen a consecuencia de nuestros actos. A consecuencia de una mentirita piadosa. ¿Saben las familias que se destruyeron por mentiritas piadosas? Por engaños. A veces el espejo es bueno para vernos y examinarnos cómo estamos. ¿Sí? No todo. Dios siempre quiso lo mejor para el ser humano. De hecho, había formado la tierra, hizo crecer las plantas y que den fruto para que el hombre viva sin trabajar. El hombre y la mujer iban a tener sus hijos, los iban a criar a sus hijos e iban a gobernar a las bestias del campo. Y cuando tenían hambre iban a ir a una planta, iban a tomar una fruta y iban a comer. Así era el plan de Dios. No iba a haber enfermedades,
no iba a haber pandemias. A causa de la desobediencia del hombre entró el pecado en la tierra. Génesis capítulo 3. Y nosotros somos herederos de esa desobediencia, y es por lo tanto y por qué tenemos que restablecer nuestra relación con Dios, la cual se restablece únicamente a través de Jesús. ¿Sí? Para ir terminando, y nos detenemos en el versículo 6 del capítulo 33 de Jeremías, y dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Cuán importantes son estas palabras en este tiempo de pandemia? Sanidad y medicina. Quizá no están las vacunas, quizá no alcanzan las vacunas, pero existe un Dios que puede suplir la vacuna, que puede suplir la medicina, que puede traer sanidad. Como lo hemos visto, nosotros hemos orado por una persona, un hombre en Buenos Aires, que él tenía diabetes, había llegado a ser intubado, o sea, estaba intubado. Cuando se intuba a la persona por pandemia, por el COVID, es porque está en el estado final. Ya está entregado, ese cuerpo está entregado a lo que pueda suceder. Y en este hombre Dios obró un milagro. Porque cuando se llega a ese estado, las probabilidades, los índices indican que la mayor probabilidad es que muera la persona. Pero este hombre ha recibido sanidad y hoy está sano para la gloria de Dios. Usted puede decir, y los otros, no tengo respuesta para eso. Pero sé que hay gente que ha recibido sanidad. Y no solo de este tiempo de pandemia, sino en los más de 20 años que llevo creyendo en el Señor, he visto mucha sanidad. Hemos visto mucho, la iglesia ha visto. Gloria al Señor. Entonces, el Señor puede traerá, es una promesa que le hace al profeta Jeremías. Depende de cuánto nos acerquemos nosotros a Dios, cuánto la nación, la ciudad, la provincia, la casa, la familia se acerque a Dios. Cuanto más se acerca, mayor va a ser la bendición. Más rápido vendrá la sanidad, más rápido vendrá la medicina. Como lo dice aquí en el versículo 6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios. Son palabras fieles y verdaderas. A veces el país padece decisiones que tomamos. Somos presos de nuestras acciones, para bien o para mal. Qué bueno sería que podamos comprender y entender y acercarnos a Dios. Acercarnos. Hay personas que dicen, no, ¿qué me voy a acercar yo a Dios? Mirá los vicios que tengo, soy la peor persona del mundo, y se autodefinen. Dios no piensa de esa manera. Los atrios, el altar de Dios está abierto las 24 horas del día para todo aquel que quiera presentarse delante de Él sin importar la condición. Solamente basta acercarse con corazón sincero, con corazón dispuestos a arrepentirnos y a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, declarándole al Señor como nuestro Señor, nuestro Salvador, haciendo la oración de fe y reconociendo a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro. Así lo definen las Escrituras. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque así está escrito en la Biblia. Gloria a Dios. Para terminar, el versículo 7, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Cuando volvemos a Dios, restablecemos nuestra relación con Él y estemos listos para recibir las buenas nuevas, bendiciones. ¿Sí? La vida del creyente, del cristiano, de la vida en fe no es una vida fácil. Jesús les decía, en el mundo tendréis aflicciones.
Confiad, yo he vencido al mundo. Y estamos en un tiempo de aflicción con gente que perdió el trabajo, con gente que no puede trabajar, con gente, familias que están sufriendo la enfermedad de un ser querido, con familias. Ayer vimos la pérdida en una familia, unos hermanos de acá de Santiago del Estero que perdieron a un ser querido, y es algo muy triste. La pérdida humana es muy triste. Pero confiamos que el Señor puede obrar en consuelo para estos que pierden sus seres queridos, para aquellos que están enfermos que se pueden levantar de las camas, para aquellos que perdieron el trabajo. Dios puede abrir puertas de trabajo. Y oramos por las autoridades, para que Dios pueda guiarlos, para que puedan tomar buenas decisiones, que bendigan a todo el pueblo, que traigan paz. En nuestras autoridades está la potestad de poder establecer tiempos de paz en la nación que gobiernan. Salomón, cuando estaba por asumir el trono, oró a Dios y le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo rebelde. Y Dios le dio la sabiduría para gobernar. Y el reinado de Salomón fue el reinado de prosperidad y de paz. Después él se equivocó, pero cuestiones personales de él. Pero el pueblo tuvo en un tiempo de paz. Que Dios nos ayude, querido amigo. Crea, tenga fe. Quiere conocer la fe, no sabe qué hacer, consulte. Escriba que estamos en la página de Jesús el Buen Pastor Campo Alegre por Facebook. Ahí puede mandar mensajes. Ya está publicado el teléfono ahí, un teléfono propio de la iglesia, en la página de Facebook, para que usted pueda comunicarse. Quiere acercarse a Dios, no sabe cómo, quiere pedir oración. Hágalo. Tome esa decisión en este tiempo y verá cómo Dios puede ayudarnos y darnos salida. Cuando todo parece imposible, Él está ahí para hacer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios les bendiga. Vamos a orar para ir terminando. Vamos a orar para que el Señor pueda, pidiéndole que la pandemia pueda llegar al fin, que haya soluciones, que haya buenas nuevas para las familias, para aquellos que la están padeciendo. Vamos a orar por el trabajo, por nuestra nación, por nuestra provincia, por las autoridades, porque creemos que Dios puede traer paz y prosperidad, como dice el versículo 6, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sí? Así que oremos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta tu palabra que hemos leído, que hemos escuchado, Señor, que esta palabra encuentre cabida en nuestro corazón, nuestras mentes, que sea de bendición, que sea como una semilla, una pequeña semilla que caiga ahí en tierra fértil, que lleve fruto a su tiempo, Señor. Padre, tú te puedes revelar y nos puedes enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Cuando todo parece imposible, cuando todo parece cerrarse, tú puedes abrir puertas, tú puedes revelar, tú puedes hacer grandes milagros, Señor. Oramos por los que están enfermos, para que tú traigas sanidad en sus vidas, Señor. Los puedas levantar de las camas, Señor. Puedas sanar a los que están padeciendo COVID, a los que están padeciendo otras enfermedades. Señor, tú traigas sanidad, recorra los hospitales, los sanatorios, habitación por habitación, cama por cama. Tú te hagas presente, Señor, y podamos declarar a los cielos que los enfermos son sanados, como decía Jesús. Oramos por la fuente de trabajo, por todos aquellos que no la están pasando bien desde lo económico, Señor. Tú puedas hacer llover sobre esta nación, sobre esta tierra, fuentes de trabajo, Señor, que abra las puertas de trabajo. Que aquel que hoy no tenga, Señor, pueda tener en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú puedes hacerlo y oramos por nuestro presidente, por nuestro gobernador,
por la intendente de la ciudad capital, por el comisionado de Sumamá o de Villa Silípica, Señor, que es la zona, la región donde está la iglesia. Oramos por tus bendiciones, por el perdón de pecados, Señor, y para que tú le des guía y dirección a todos los que están en el gobierno, a los que están en autoridad, para poder gobernar, Señor, para poder traer la paz al gobierno o al pueblo que gobiernan estas personas, hombres y mujeres, Señor, que puedan llegar al conocimiento de ti, Señor, así como cuando se presentan para asumir al cargo, ponen sus manos y oran sobre la Biblia, que esta palabra traiga luz, bienestar y bendición sobre sus mandatos, sobre su gestión, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona las falencias, perdona las fallas, Señor. Haz un nuevo día, Señor, en Argentina, en Santiago del Estero. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Siempre oramos creyendo que Dios nos escucha. Sabemos que nos escucha y que ante todo Él hará de acuerdo a su voluntad. Dios les bendiga. Reciba esta palabra que es de mucha bendición para su vida. Saludos y nos veremos en estos días. Dios les bendiga.